Una mujer deslumbrante se sentó a mi lado y dijo, «Tu esposa está saliendo con mi marido». Entonces, ella se inclinó hacia mí, sonrió de lado y dijo, «Olvídala, sal conmigo esta noche». Dije que sí inmediatamente, y aquello cambió mi vida. Hasta aquel desayuno, yo creía que conocía mi vida, mi matrimonio, mi rutina, mi futuro. Una conversación de 5 minutos con una desconocida desarmó todo, y lo que ella me pidió a continuación fue el inicio de una caída libre que me llevó a un lugar que nunca imaginé. Esa fue la vuelta de tuerca. Tu esposa está saliendo con mi marido. Levanté la vista de mi café. Una mujer se había deslizado hasta el asiento frente a mí, en la cafetería de la avenida Kfax, en Denver, y pronunció esas palabras como si estuviera comentando el clima. Mi nombre es Gabriel. Tenía 33 años y trabajaba como coordinador de proyectos en Stonehenge Holdings, una empresa de construcción civil. Estaba casado con Megan desde hacía 6 años. Y hasta ese momento, pensaba que solo estaba desayunando solo porque mi mujer tenía una reunión matutina. La mujer frente a mí era impresionante. Cabello oscuro, ojos verdes penetrantes y un tipo de confianza que hacía que prestaras atención, quisieras o no. Llevaba un blazer gris ajustado y aretes que capturaban la luz de la mañana. «¿Cómo es posible?», logré decir. «Tú eres Gabriel. Yo soy Audrey. Y tu esposa, Megan, ha estado durmiendo con mi marido, Jason, durante los últimos 4 meses». Inclinó ligeramente la cabeza, observando mi reacción como si me estuviera estudiando. Apoyé mi taza. Los sonidos de la cafetería desaparecieron. El choque de los platos, el murmullo de las conversaciones. Todo quedó en silencio en mi cabeza. «¿Cómo sabes quién soy?» Seguí a Jason una noche. Lo vi encontrarse con tu esposa en un hotel cerca de Spear Boulevard. Sentí curiosidad. Empecé a investigar. Descubrí quién era ella. Descubrí quién eras tú. Se encogió de hombros. No fue difícil. Me quedé sentado procesando. 4 meses. Era más o menos la época en que Megan empezó a trabajar hasta más tarde. La época en que dejó de preguntar por mi día. La época en que empecé a sentirme como un compañero de cuarto, no como un marido. «¿Por qué me estás contando esto?» Audrey se recostó, cruzando los brazos. «Porque me cansé de fingir. Jason cree que no lo sé. Tu esposa probablemente cree que tú tampoco. Pensé que merecías la verdad, igual que yo. No sabía qué decir. Parte de mí quería discutir, defender a Megan, llamar loca a esta mujer. Pero había otra parte, una parte más silenciosa, que llevaba semanas, tal vez meses, susurrando dudas». Audrey buscó en su bolso y sacó el teléfono. Lo deslizó por la mesa. En la pantalla había una foto. Megan y un hombre que no reconocí, muy cerca, afuera de un estacionamiento. La mano de él estaba en la cintura de ella. La cabeza de ella estaba inclinada hacia él, riendo. Mi estómago se revolvió. «Ese es Jason», dijo Audrey. Miré la foto por un largo rato. Luego empujé el teléfono de vuelta hacia ella. «Lo siento», dije en voz baja. No específicamente hacia ella, tal vez hacia mí mismo. Audrey me estudió por un momento. Luego sonrió levemente. «No te disculpes todavía. La noche aún es joven. Las señales estaban allí. Solo no quise verlas». Conocí a Megan cuando ambos teníamos 25 años. Ella trabajaba en una agencia de marketing en el centro, y yo apenas estaba empezando en Stonepin. Nos conocimos en el cumpleaños de un amigo en común. Hablamos por horas en la terraza de un rooftop e intercambiamos números antes de que terminara la noche. En menos de un año, estábamos comprometidos. En menos de 2, casados. Los primeros años fueron buenos. Viajábamos cuando podíamos. Hablábamos de tener hijos algún día. Construimos rutinas, bromas internas, una vida. Pero en algún punto del camino, las cosas cambiaron. No pude identificar exactamente cuándo. Tal vez después de que ella fue ascendida y empezó a viajar más por trabajo. Tal vez después de que me pasaron por alto para un ascenso a gerencia y empezaba a llegar a casa frustrado casi siempre. Tal vez ambas cosas. Ella se volvió distante. No exactamente fría, solo ausente. Incluso cuando estaba en la sala, no estaba realmente allí. Le pregunté una vez si algo andaba mal. Dijo que solo estaba estresada. Le creí porque quise. Las noches fuera se volvieron más frecuentes. Los mensajes que respondía en otra habitación, la forma en que dejaba el celular boca abajo en la encimera. Noté todo eso y lo expliqué todo, inventando excusas. Me esforcé más. Planeé citas para las que ella siempre estaba cansada. Compré flores que apenas notaba. Sugerí terapia de pareja y dijo que no la necesitábamos.
que todo matrimonio tenía sus periodos difíciles. Quería creerle. Mirando hacia atrás creo que sabía, no conscientemente, pero en algún lugar profundo, sabía que la mujer con la que me casé ya se había ido. Audrey me observó mientras yo estaba sentado en la cafetería, perdido en mis propios pensamientos. ¿Estás bien?, preguntó. No, admití. Pero tampoco estoy sorprendido. Esa es la peor parte. Ella sacudió la cabeza lentamente. Me sentí igual cuando lo descubrí, como si hubiera estado conteniendo la respiración, esperando algo que ya sabía que iba a pasar. ¿Cuánto tiempo llevan tú y Jason casados? 8 años. Tenemos una hija. Ella tiene 5 años. Su mandíbula se tensó levemente. Esa es la parte que me mata. Yo no tenía hijos con Megan. Hablamos de eso, pero ella siempre decía que el momento no era el adecuado. Ahora entendía por qué. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. Audrey me miró con algo entre picardía y determinación. Eso depende de ti. Alcé una ceja. De mí. Ella se inclinó hacia adelante, bajando un poco la voz. Olvídala. Sal conmigo esta noche. Parpadeé. ¿Qué? Ella sonrió de lado. Me escuchaste. Debería haber dicho que no. Esa habría sido la cosa racional, la responsable. Debería haber ido a casa, confrontado a Megan, exigido respuestas. Debería haber llamado a un abogado, empezado a pensar en los próximos pasos, procesado la traición como un adulto razonable. En cambio, dije que sí. Tal vez fue el shock. Tal vez fue la rabia que aún no había emergido. Tal vez fue la forma en que Audrey me miró, como si yo valiera la pena ser mirado, algo que Megan no hacía desde hacía mucho tiempo. Sí, dije. ¿Por qué no? La sonrisita del lado de Audrey se suavizó en algo más cercano a una sonrisa verdadera. Genial. Encuéntrame en el Velvet Room en Lamera Street. A las 20 horas. Se levantó, dejó un billete de $10 en la mesa por mi café y salió de la cafetería sin mirar atrás. Me quedé sentado otros 20 minutos, mirando el asiento vacío frente a mí. Cuando finalmente salí, no fui al trabajo. Llamé diciendo que estaba enfermo, algo que casi nunca hacía. Pasé horas conduciendo por la ciudad, pensando en Megan, en nuestro matrimonio, en todas las veces que sentí que algo andaba mal y me convencí de que lo estaba imaginando. Cuando llegué a casa, Megan ya se había ido. Su auto no estaba y la casa estaba en silencio. Caminé por las habitaciones como un extraño, mirando las fotos en las paredes, los muebles que elegimos juntos, la vida que construimos. Todo parecía vacío ahora. Me encontré en el dormitorio, parado frente al armario de ella. No sabía qué estaba buscando. Evidencias, tal vez. Algo que confirmara lo que Audrey había dicho o probara que todo era un error. Encontré una caja de zapatos en el estante de arriba. Recibos de hoteles donde nunca había estado. Una tarjeta con una nota escrita a mano que decía, contando los días hasta verte de nuevo. Sin firma, solo la letra J. Me senté en el borde de la cama y miré la tarjeta por un largo rato. 4 meses, tal vez más. Todas aquellas noches en que pensé que estaba trabajando hasta tarde. Todos aquellos fines de semana en que dijo que tenía que viajar a una conferencia. Todas aquellas veces que me dijo que estaba siendo paranoico cuando pregunté si todo estaba bien. Mentiras. Cada una de ellas. Puse la tarjeta de vuelta en la caja. Puse la caja de vuelta en el estante. Y me arreglé para el encuentro con Audrey. No me sentí culpable. Eso me sorprendió. Pensé que sentiría algo. Algún sentido de traición a mis propios votos. Pero mis votos ya habían sido rotos. No por mí. A las 19:30 subí a mi auto y conduje hacia el centro. Las luces de la ciudad se reflejaban en el asfalto mojado por una lluvia reciente. Encontré estacionamiento a una cuadra del Velvet Room y caminé el resto del camino. Audrey ya estaba esperando afuera, y parecía el comienzo de algo nuevo. El Velvet Room era un bar de cócteles con luz baja y jazz sonando suavemente de fondo. Audrey había elegido una cabina en el rincón del fondo, lejos de la multitud. Había cambiado desde la cafetería. Ahora llevaba un vestido negro que mostraba que había pensado en esta noche. Su cabello estaba suelto, cayendo sobre los hombros. «Viniste», dijo cuando me senté frente a ella. «Pensé que había una posibilidad de que fueras a casa y hicieras lo noble. Confrontar a tu esposa. Tener la conversación difícil». Alzó ligeramente su copa. «Me alegra que no lo hayas hecho». Pasó un mesero y pedí un whisky puro. Cuando llegó, di un largo trago y dejé que el calor se asentara en mi pecho. «Entonces, ¿qué es esto?», pregunté. «¿Venganza?». Audrey consideró la pregunta. Tal vez en parte. Pero lo pensé todo el día. Y creo que esa no es toda la historia. Pasó un dedo por el borde de su copa. Creo que solo quería sentir algo real. Algo que no fuera fingimiento.
Lo entendí más de lo que ella sabía. ¿Cuánto tiempo hace que sabes lo de Jason? 3 semanas. Contraté a un detective privado después de encontrar un recibo en el bolsillo de su chaqueta. Habitación de hotel, una noche, pagada en efectivo. Dijo que era un gasto de trabajo que se archivó mal. Rió bajito. Quise creerle, pero no le creí. ¿Y te quedaste callada todo ese tiempo? Tenía que decidir qué quería hacer. Gritarle parecía inútil. Pedir el divorcio sin un plan parecía imprudente. Entonces esperé. Reuní información. Y ahí descubrí lo de ti. Me miró con una expresión que no logré descifrar del todo. Te observé unos días antes de acercarme. Parecías un tipo decente. Alguien que no merecía lo que le estaba pasando. Podrías haberme enviado un mensaje anónimo. Podría. Se encogió de hombros. Pero, ¿dónde está la gracia en eso? A pesar de todo, solté una risa. Pareció extraño reír dado que había descubierto aquello esa mañana, pero también se sintió bien, como una presión liberada desde algún lugar profundo. Hablamos por horas sobre nuestros matrimonios, sobre cómo cada uno había llegado allí, sobre todos los pequeños compromisos y decepciones silenciosas que se acumularon a lo largo de los años. Audrey era perspicaz, divertida, y no endulzaba nada. Tenía una hija de 5 años llamada Ellie, que estaba pasando la noche con la madre de Audrey. Ella es la razón por la que aún no me he ido, admitió Audrey. Me digo que necesito tener todo en orden primero. Las finanzas, el acuerdo de custodia, un lugar donde vivir. Pero, honestamente, creo que solo tenía miedo. ¿Miedo de qué? De quedarme sola, de fracasar, de admitir que desperdicié 8 años con alguien que no me amaba como yo pensaba. Sacudí la cabeza lentamente. Lo entiendo. Ella extendió el brazo sobre la mesa y tocó mi mano, solo por un instante, pero fue la primera vez en meses que alguien me tocó con intención. No pareces el tipo de hombre que pierde el tiempo, dijo. Ya no estoy seguro de qué tipo de hombre soy. Tal vez ese sea el punto. Sonrió. Tal vez hoy lo descubramos. El mesero trajo la cuenta. Audrey pagó antes de que yo pudiera sacar mi billetera. No discutí. Salimos del bar alrededor de las 23 horas y caminamos por las calles del centro de Denver. El aire estaba fresco, y la ciudad tenía esa quietud de la madrugada que hace todo más íntimo. Pasamos por vitrinas cerradas y ventanas de restaurantes iluminadas, hablando de nada en particular y de todo al mismo tiempo. En cierto momento me di cuenta de que no pensaba en Megan desde hacía más de una hora. Eso parecía significativo. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Audrey. Claro. ¿Cuándo fue que dejaste de ser feliz? No respondí de inmediato. Quería darle algo honesto, no solo lo primero que se me ocurriera. Creo que no fue un momento único, dije finalmente. Fue gradual, como una temperatura que baja tan despacio que solo te das cuenta cuando ya estás congelado. Ella asintió. Fue exactamente igual para mí. Jason y yo éramos buenos juntos. O al menos yo creía que lo éramos. Pero en algún punto del camino, me convertí más en una conveniencia que en una pareja. Alguien para cuidar a Ellie mientras él trabajaba hasta tarde. Alguien para administrar la casa mientras él viajaba. Alguien para estar allí cuando necesitaba algo, e invisible cuando no. ¿Alguna vez lo confrontaste por eso? Una vez, hace como un año. Le dije que me sentía negligida, que necesitaba más de él. Se disculpó, prometió mejorar, y las cosas mejoraron por, tal vez un mes. Después volvió exactamente a lo mismo. Hizo una pausa. Creo que eso fue peor que si hubiera seguido distante. La esperanza seguida de la decepción. Eso me desgastó. Pensé en todas las veces que intenté con Megan, las citas que canceló, las conversaciones que interrumpió, la forma en que siempre parecía tener otro lugar donde estar. Me pregunto qué hice mal. Dije, ¿qué podría haber hecho diferente? Audrey dejó de caminar y se volvió hacia mí. No hiciste nada mal. Yo tampoco. Ellos tomaron decisiones. Decisiones malas. Y somos nosotros los que quedamos lidiando con las consecuencias. Tenía razón. Sabía que tenía razón, pero era difícil deshacerme de la culpa. De todos modos, continué. No como una pregunta, sino como un hecho que finalmente aceptaba en voz alta. Mi matrimonio terminó. El mío también. Nos quedamos parados en la acera. Dos desconocidos que se habían convertido en algo diferente en el espacio de un solo día. La ciudad zumbaba a nuestro alrededor, indiferente a nuestros pequeños quebrantos del corazón. ¿Y ahora?, pregunté. Audrey sonrió. Ahora dejamos de estar tristes por personas que no merecen nuestra tristeza. Tomó mi mano y empezó a caminar de nuevo. No me aparté. Terminamos en una cafetería abierta a las 24 horas cerca de Union Station, no muy diferente a aquella en la que nos encontramos por la mañana,
pero lo suficientemente diferente para parecer un nuevo comienzo. Pedimos café y tarta y nos sentamos uno frente al otro en una cabina de vinilo. ¿Sabes qué me gusta de ti, Gabriel?, dijo Audrey. ¿Qué? No intentaste arreglar nada. No me dijiste que todo va a estar bien, o que debería perdonar a Jason, o cualquier tontería de esas. Solo escuchaste. Pareció la actitud correcta. Y lo fue. Dio un bocado a su tarta. La mayoría de los hombres no sabe hacer eso. Pensé en lo que dijo, sobre qué tipo de hombre quería ser de ahora en adelante. No el tipo que ignoraba problemas hasta que explotaban. No el tipo que se quedaba en una situación fallida por miedo. Alguien mejor. Alguien que prestaba atención. Nos quedamos en la cafetería hasta casi las 2 de la mañana. La conversación nunca se enfrió. Hablamos de nuestras infancias, de nuestros sueños, de las cosas que renunciamos y las que aún queríamos. Audrey creció en Fort Collins. Se mudó a Denver para la universidad y nunca más se fue. Trabajaba como diseñadora de interiores para una empresa en el centro y amaba su trabajo, incluso cuando las horas eran brutales. Ella es mi mundo entero, dijo. Pase lo que pase con Jason, necesito asegurarme de que ella esté bien. Lo harás, dije. Es obvio solo con oírte hablar de ella. Sonrió con eso, y algo en su expresión se suavizó. Cuando salimos de la cafetería, las calles estaban vacías. La acompañé hasta su auto, estacionado a unas cuadras. Nos quedamos allí, bajo el brillo amarillo de un poste, ninguno queriendo decir adiós. Esto fue inesperado, dijo Audrey. ¿Qué parte? Todo, rió. Empecé esta mañana planeando explotar tu vida y la mía. No esperaba que realmente me gustaras. Yo tampoco esperaba que me gustaras. Dio un paso hacia mí. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? La miré. Esta mujer que había conocido hacía menos de 24 horas y que había puesto todo patas arriba. Era hermosa y complicada, y cargaba sus propias heridas. Pero había algo vivo en ella. Algo que Megan había perdido años atrás. Creo que vemos a dónde va esto, dije. Sonrió. Estaba esperando que dijeras eso. Me besó entonces, suave y deliberado. Cuando se apartó, sus ojos brillaban. Llámame mañana, dijo. Después de que arregles las cosas en casa. Lo haré. Subió al auto y se fue. Me quedé parado allí un rato, viendo las luces traseras desaparecer en la curva. Luego, caminé de vuelta a mi auto y conduje a casa por las calles vacías. Megan estaba dormida cuando llegué. Me quedé parado en la puerta de nuestro dormitorio y la miré por un largo rato. La mujer con la que me casé. La mujer que amé. La mujer que eligió a otra persona. No sentía rabia, no sentía tristeza. Solo me sentía terminado. A la mañana siguiente le dije que lo sabía todo. No grité, no acusé, solo presenté los hechos y vi su rostro palidecer. Gabriel, ¿puedo explicarlo? No, dije. No necesito explicaciones. Necesito el divorcio. Intentó discutir. Lloró. Dijo que fue un error. Que no significó nada. Que aún me amaba. Pero ya había oído suficientes mentiras para toda una vida. Hice una maleta, llamé a un abogado que un colega de trabajo recomendó y salí de casa. Me quedé en un hotel esa primera semana. Era pequeño e impersonal, pero era mío, sin fingir, sin esperar por alguien que ya se había ido. Audrey y yo nos encontramos para un café 3 días después de aquella primera noche. Luego vino una cena, luego un paseo por City Park en una tarde de domingo, mientras Ellie corría detrás de las palomas y reía como solo las niños saben reír. No estaba apurando nada, y ella tampoco, pero algo estaba creciendo entre nosotros, lento y constante, como una casa construida sobre cimientos sólidos. Gracias, le dije una noche, sentados en el porche trasero, viendo el atardecer. ¿Por qué? Por decirme la verdad, cuando podrías haberte quedado en silencio. Apoyó la cabeza en mi hombro. Merecías la verdad. Ambos la merecíamos. El divorcio se finalizó 4 meses después. Megan luchó al principio, pero desistió cuando su abogado le dijo que no tenía ninguna chance. Las evidencias de su caso eran claras, y ella lo sabía. La vi por última vez en el tribunal, después de que el juez firmara los papeles. Parecía cansada, más delgada que antes. La confianza que antes admiraba había sido reemplazada por algo vacío. Espero que seas feliz con ella, dijo. Las palabras eran amargas, pero su voz era plana. Lo soy. Se estremeció. Creo que esperaba que me derrumbara cuando se fue, que suplicara que volviera, que probara que aún tenía poder sobre mí. Pero yo había seguido adelante, y esa verdad la golpeó más fuerte que cualquier discusión. Jason no le fue mucho mejor. Audrey pidió el divorcio la misma semana que yo.
Él intentó reconciliarse, apareció en su puerta con flores y disculpas, pero ella ya había tomado su decisión. El acuerdo de custodia le dio la custodia principal de Ellie, y Jason se quedó con los fines de semana. Supe después que su reputación en el trabajo sufrió después de que la noticia del affair se extendiera. Denver no era una ciudad pequeña, pero ciertos círculos chismeaban. Perdió un ascenso en el que contaba. Sus amigos dejaron de invitarlo a salir. La vida que pensaba tener se estaba desmoronando a su alrededor. La situación de Megan era similar. La agencia de marketing donde trabajaba tenía una política estricta sobre conducta en el trabajo, y aparentemente Jason no era el único colega con el que se había involucrado. Cuando el patrón salió a la luz, su posición se volvió insostenible. Renunció antes de que pudieran despedirla. Los dos apostaron a que nunca los descubrirían. Perdieron. Un año después de aquella mañana en la cafetería, Audrey y yo nos mudamos juntos. Una casita en un barrio tranquilo, con un patio para que Ellie jugara. No era nada lujoso, pero era nuestro. Algunas noches nos sentábamos en el porche después de que Ellie se durmiera, hablando de todo y de nada. Otras noches, ni siquiera hablábamos. Solo nos sentábamos juntos, cómodos en el silencio. Pensaba en cómo había cambiado mi vida. Un año atrás, estaba atrapado en un matrimonio que ya había terminado, con demasiado miedo de admitirlo. Ahora, tenía a alguien que me veía, que me elegía, que me hacía sentir que importaba. Ellie empezó a llamarme Gaby. Luego, algunos meses más tarde, preguntó si yo podía ser su otro papá. Miré a Audrey, y ella asintió con lágrimas en los ojos. Sí, le dije a Ellie. Me encantaría eso. El trabajo iba bien. Conseguí el ascenso que antes me habían negado, y la responsabilidad extra me sentaba bien. Estaba construyendo algo, no solo en la oficina, sino en mi vida. Una noche, Audrey me encontró parado en la ventana de la cocina, observando el atardecer pintar las montañas de naranja y rosa. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Solo en lo extraña que es la vida. Cómo el peor día de mi vida se transformó en la mejor cosa que me ha pasado. Me abrazó por detrás. A veces, la puerta que no querías abrir es la que te lleva a casa. Me volví y la besé. Y en ese momento, todo parecía exactamente como debía ser. Había pasado años tratando de aferrarme a algo que ya se había perdido. El día en que lo solté fue el día en que finalmente empecé a vivir. Comentario, Reddit. Gente, solo un aviso rápido. Respeten a Lope. El mensaje aquí es claro. Nadie está obligado a quedarse donde no es valorado. El tipo oyó la verdad, tomó actitud y empezó de nuevo. No se trata de suerte, se trata de valentía para cambiar. A veces, el fondo del pozo es solo el suelo que necesitas para impulsarte hacia arriba. Manden respeto para él.